noches a todos los que nos están siguiendo ahí por Facebook. Que Dios les bendiga. Bendiciones a cada personita. Y bueno, pues ya esta noche iniciamos la reunión. Pues decirles a todos que Dios les bendiga. Les voy a pedir por favor que agachen su cabecita ahí y podamos iniciar orando. Padre bendito del cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche, papá, por todo lo que tú nos das, Señor, cada día, papá. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, papito amado, y te pedimos, Señor, en esta noche, que tú derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre todas las familias que están, Señor, sintonizando la radio. Padre amado, te pedimos, Señor, que esta noche podamos hablar, Señor, conforme a todo lo que tú tienes, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros, Señor, tu unción preciosa, papá. Y ahí donde están estas casitas también puedan sentir tu presencia, papá, porque apartados de ti nada podemos hacer, solamente contigo podemos hacerlo todo, papá. Que toda palabra, Padre amado, que pues vayamos a decir, Señor, esté bajo tu voluntad, papá. Que todo lo tuyo se quede, Señor, y lo que no es tuyo se vaya en el nombre de Jesús. Y también, papá, en este momento te agradecemos, Señor, por todas las cosas que cada día, Señor, nos muestras, por tu misericordia infinita, papá. Y en este momento tomamos poder, control y autoridad en el nombre de Jesús y atamos a todo demonio inmundo, cualquier cosa que vaya en contra de la transmisión, en contra de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo, suelta los oídos de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre amado, porque estás aquí y empezamos juntitos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya esta noche iniciamos la reunión y aquí está con nosotros mi mamá. Queridos hermanos, buenas noches, bendiciones. Dios les bendiga grandemente y el amado Espíritu Santo ilumine sus oídos, su mente sobre todo, ¿no? Renovando la mente, porque lo más difícil, creo yo, que es renovar los pensamientos, porque está tan programado para pensar en todo lo negativo. Siempre tenemos ese ahínco de querer pensar en todo lo negativo. Y defendemos nuestra causa y decimos, es mi realidad, es mi verdad, cuando la verdad está escrita en su palabra. Entonces le pedimos al Señor de que de verdad siempre nos ilumine con su palabra, porque no son no son días exactamente de alegría, ¿no? Porque los que están partiendo son ex cristianos, pues lamentablemente se tiene que decir así. Y no quisiera que sea nuestra situación de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir hablando de las cosas de Dios. Amén. Bueno, pues esta noche vamos a seguir hablando de las cosas de Dios. Hemos estado hablando ya estas noches, pues hemos estado aprendiendo mucho acerca de la palabra de Dios. Habíamos visto pues que Dios tiene mucha palabra y nos está iluminando también y nos está haciendo conocer las cosas pues que tiene para nosotros. Hemos visto pues que lo más importante es tener esa relación con el Espíritu Santo, porque cuando tenemos la relación con el precioso, con el amado Espíritu Santo, pues empezamos a caminar de manera diferente. Y precisamente pues estas noches hemos estado hablando acerca de eso, ¿no? Pues recordando siempre que pues en este tiempo tenemos que estar siempre vestidos con toda la armadura, y una de las partes importantes de la armadura, de la armadura es pues el cinto de la verdad, que pues tenemos que tenerlo siempre, ¿no? Y pues todo este tiempo hemos estado hablando precisamente de esto, y habíamos visto también que pues nosotros éramos pues diferente tipo de semillas, y también que más bien de tierra, y pues que la semilla es la palabra de Dios. Y nosotros en este tiempo pues estamos si permitimos que esta semilla de verdad pues entre la palabra de Dios, y nosotros somos buena tierra, pues vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero para eso es pues necesario que nosotros entendamos algo importante, y ese algo importante es precisamente que tengamos la comunión con el Espíritu Santo, porque ¿quién nos va a guiar a toda verdad? ¿Quién nos va a enseñar todo? Pues es el Espíritu Santo. Y de eso estamos hablando pues todo este tiempo, y permitiéndole a Él que nos ayude a seguir, ¿no? Exactamente. Vamos con Job 19, 1 y Job estaba totalmente mal y le dice así. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras?
Ya me habéis insultado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado. Escuchemos esto. Aún siendo verdad que yo haya errado, ¿está aceptando su error o todavía está No, en duda? está en duda. Aún siendo verdad, si es que fuera más o menos, ¿No ve? no está aceptando. Pero si vosotros os jactáis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. Yo grito agravio, pero no se me oye. Doy voces, pero no se me hace justicia. Dios ha cercado con valla mi camino y no puedo pasar. Y sobre mis veredas han tenido tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha arruinado y perezco. Ha hecho que pase mi esperanza como un árbol arrancado. Hace arder contra mí su furor y me tiene por uno de sus enemigos. Aún vienen sus ejércitos, se atrincheran contra mí y acampan en derredor de mi morada. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos como extraños se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos se olvidan, los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Que forastero soy ante sus ojos, llama a mi siervo y no responde, aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas les rogaba, incluso los muchachos. O sea, ¿qué es esto? Es un lamento, ¿no? Sí. Un lamento que hace ¿quién? Job delante de Dios. ¿Por qué? Porque Bueno, estaba enfermo. sí. Se le caía, su carne estaba lleno de granos, con pústula, estaba casi podrido, ¿no es cierto? Sí, en el 20 dice eso, ¿no? Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. A ese punto estaba. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Para tener una idea de cómo estaba, ¿no? Y como dice que aún sus amigos íntimos la habían aborrecido y los que él amaba se habían vuelto contra él. Y ahí dice, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, en el 21, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios? Ni aún de mi carne os saciáis. Y bueno, pues eran palabras realmente tremendas, porque pues Job se encontraba en un estado terrible, ¿no? Su estado era tedioso, bien duro. Yo me pongo en su lugar y cuántas veces, si no es porque tienes problemas de carne, tienes problemas de alma, tienes problemas de espíritu. Y muchas veces crees que has hecho bien, crees que estabas bien, crees que tu razonamiento es lógico y que Dios tiene que hacerte el favor de todo. Me llama la atención, dice, ¿no? ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Por qué? Porque hasta ese tiempo Job había sufrido, había perdido a sus hijos, había perdido su riqueza. Dios había dado permiso que toquen su cuerpo, pero que no toquen su alma ni su espíritu. Entonces estaba en un afán de sacar conclusiones, de sacar razonamientos, y él buscaba dentro de sí mismo en qué le había fallado a Dios. O sea, él lo hacía con toda su fuerza. Era un hombre justo. Era un hombre que por si acaso pecasen cualquiera de sus hijos, día a día él ofrendaba.
él oraba, era consejero, era una persona donde él vivía importante, que merecía respeto. Seguramente si habían matrimonios que se peleaban, él iba y ayudaba y enseñaba, y si había que ministrar hijos, ministraba prácticamente, pero él lo hacía con su fuerza, ¿ya? No lo hacía con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, él era un hombre justo, era un hombre noble, un hombre aparentemente con mucha sabiduría. Como en este tiempo, ¿no? El hombre ha creído ser, sábelo todo. El hombre cree poder llevar el gobierno de un país basado en las cosas que le parecen y que le parecen correctas. Este hombre, Job, tenía la característica y en principio cuando Dios habla de él dice que era perfecto, correcto, apartado del mal y temeroso de Dios. 4 adjetivos calificativos que Dios tenía. Tal concepto tenía Dios de Job. Sin embargo, hay que entender, Hasatán, el diablo siempre va a pedir. Entonces, miren, este hombre no tenía con qué le pidan, no tenía una foto, no tenía un escrito, no había testigos contra él porque era un hombre noble, un hombre que con su fuerza, sus obras eran perfectas. Por eso dice, hombre perfecto, correcto, apartado del mal y temeroso de Dios. 4 adjetivos calificativos muy grandes que dice al principio en esta lectura de Job. Entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, Hasatán le pide y primeramente pierde su riqueza y luego pierde a sus hijos y a sus nueras. Luego le dice, es que tú no le has tocado nada, no has tocado su cuerpo y claro, pues entonces le da potestad a Dios para que veamos cómo va a pedir el príncipe de este mundo a una persona. Él no tenía la cobertura, no era malo, de ninguna manera. Su razonamiento era correcto, pero le faltaba la presencia de Dios. Entonces, ¿no? ¿Hasta cuándo ustedes mi alma? Y me moleréis con palabras, porque sus amigos venían, otros le aconsejaban de mal, otros le decían sí, otros no, su mujer le decía renuncia. O sea, estaba en un avatar tremendo, en una pelea en que él no sabía por qué ni qué le sucedía dentro de él, y su carne se caía y seguía y el dolor era tremendo, porque cuando tú te haces, cuando hay un pequeño forúnculo en tu cara, por ejemplo, y te duele y se infecta, eso sí que duele. Por ejemplo, al principio no he podido yo hablar porque me estaba doliendo un poquitito una muela, entonces molesta, enteramente molesta, había ya pasado, Dios gracias. Entonces, ya me habéis insultado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme, dice. Porque le decían nosotros, renuncia porque has sido bueno, deberías meterle cuernos a tu mujer, no deberías darles plata a tus hijos, nunca deberías hacer, no deberías hacer plata, era mejor que te vayas al casco, era que te compres pantalón Levi's, era que vayas a vestirte de la mejor marca, deberías hacer esto, deberías hacer, o sea, había una montonera, en vano te has hecho, o sea, prácticamente estaba haciendo una piedra de tropiezo dentro de ellos. Todos se miraban y decían, pero si este hombre ha sido santo, ha sido así y era humano y nos corregía y nos enseñaba con su ejemplo, ¿qué ha pasado con este? Entonces, muchos de sus amigos iban, le increpaban. Entonces, él dice, ¿no? Aún siendo verdad que yo haya errado, qué error garrafal que tiene aquí, miren. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, dice. Esa palabrita, no sé, en el texto que está leyendo Amparo, no sé si dice lo mismo. A ver. Es el 4, ¿no es el 19:4 de Job? Sí, haya errado está. En aquí está, aunque siendo verdad que yo haya errado está. ¿No ve? Sobre Sí. mí recaería
mi error. Sobre mí recaería mi error, dicen. O sea, prácticamente en este versículo bíblico no reconoce casualmente su error, o lo hace. No, no reconoce. No reconoce. Tal vez yo haya pecado. Si hubiera pecado, faltaba que le ponga, ¿y qué? Así, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos eso. Si he pecado, ¿y qué? El Sí. príncipe de este mundo y yo nos queremos, ¿y qué? Así más o menos, ¿verdad? Hay una canción. Ah, en la versión K2 dice, aún si es verdad que cometí un error, mi error se queda conmigo. Eso es lo que dice, ¿no? ¿No ve? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error, dice, ¿no ve? Pero si vosotros os jactáis contra mí, o sea, ¿qué les importa? Les decía, ¿qué les importa que yo esté sarnoso? ¿Ustedes qué tanto me molestan? Prácticamente aquí vemos a un Job que prácticamente quería morirse, pues, ¿no es cierto? Eso Caería en mí. creo. Entonces, contra mí, pero vosotros, dice, pero si vosotros os jactáis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. O sea, decía, en vano tú te has portado, en vano has hecho esto. Y recibía, ¿no?, la opinión de los demás. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. ¿Tenía temor de Dios o no temía? Tenía temor de Dios, sin embargo, le faltaba la dependencia, que es lo que estamos hablando. La obediencia y la dependencia de Dios nos va a llevar a triunfar, como vemos en el 41 de este mismo libro, en el que dice, de oídas te oía, pero ahora mis ojos pueden verte. Entonces, aquí estamos yendo a ese lugar, a la senda antigua, para ver el rostro de Dios, para entender qué es lo que demanda de nosotros. En su razonamiento, Job creía todavía que no había pecado, él creía que lo había hecho bien, y generalmente tenemos o hablamos unas dos frases, palabras, o decimos algo y nos reconocemos que hemos errado. Pero en cuanto el Espíritu Santo nos haga dar cuenta, es necesario correr al trono de la gracia y pedirle perdón a Dios. No vamos a ser exentos de errores, porque carne tenemos, y a raíz de nuestra carne se nos sale así. ¿Por qué? Por la llenura de nuestro corazón. Eso no podemos decir que no. Dice que la boca habla de la llenura del corazón. Ya lo sabemos de memoria. Entonces, no hay diciendo nomás. Y aquí dice por eso bien clarito. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado. Alégrense pues ahora. Dios me ha castigado. Ahí está. ¿Me ven? O sea, ¿estaba furioso o no estaba furioso Job? Estaba furioso, ¿no ven? Yo grito agravio, pero no se me oye. Él se sentía agraviado. Él creía que por las obras que él había realizado, humanamente, él solo creía merecer la justicia de Dios. O sea, él gritaba agravio. Doy voces, pero no se me hace justicia. Él quería justicia él mismo. Y hay una palabra muy bonita que hay que entenderla, y dice, hay una palabra muy bonita que dice, pero no se me hace justicia, dice, ¿no? Sí. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, no puede haber santidad sin la presencia de Dios. Más aún en este nuevo tiempo, que se dice que el Espíritu Santo ha venido a guiarnos, ¿no es cierto? En ese tiempo su relación tenía que haber sido personal. Sin embargo, él había trabajado, seguramente ha empezado a ser buena persona, ¿no? Y ha logrado forjar pero se iba a salvar. ¿Le agradaba eso a Dios? Dios reconocía que era temeroso de Dios, que era perfecto, correcto y apartado del mal. 4 adjetivos calificativos que hay que ver. Esa era la opinión de Dios. Sin embargo, ¿quién le va a pedir? El príncipe de este mundo le va a pedir. Y cuando le pide, dice, es que él no has tocado su vida. Ya te doy permiso que toques la vida de Job, pero no vas a llevarle a la muerte. O sea,
¿quién determina quién muera? Dios. ¿Ya? Eso hay que entender. Si en este tiempo están partiendo muchas personas, es que no escapa al poder de Dios. Y no es que nos alegremos. Nosotros, como hijos del Dios viviente, tenemos que estar orando y pidiendo perdón por todos aquellos que en el día de hoy van a partir. A estas horas están partiendo. Que los lazos de amor, los lazos de carne del Espíritu Santo no falten. Y que si alguna vez han recibido la predicación, que les dé la oportunidad de que vuelvan a Dios, vuélvanse a mí, dice, vuélvanse, conviértanse a mí, dice, y no importa, nosotros tenemos que interceder, es el trabajo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y él decía, pero no se me hace justicia. Dios ha cercado con valla mi camino y no puede pasar, y sobre mis veredas ha tendido tinieblas. Él creía, otro error garrafal, él creía que Dios le había tendido ese vallado. Como ahora piensa mucha gente que este bicho está por causa de Dios. Imagínense, conceptos erróneos, totalmente errados, ¿no es cierto? Y dices, pues, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Bueno, ahora estoy, decía, lleno de pus mi cuerpo y a nadie me respeta. Ya todos escapan de mí, ya no soy el hombre respetuoso. Miren, los errores garrafales que, ¿saben qué? Les digo la verdad, es la primera vez que el Señor está iluminando su palabra en este sentido. Yo he leído Job como 10 a 20 veces, pero nunca lo había entendido de esta manera. Y esa es la gloria del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, por todos lados me ha arruinado y perezco. Ha hecho que pase mi esperanza como un árbol arrancado, dice. Todos mis planes. Yo he dicho que voy a ser santo. He de ser el mejor hombre, el mejor padre, el mejor esposo. No les he de hacer faltar nada. Y todo eso lo ha arrancado. Y yo no estoy siendo. O sea, ¿a quién le echaba la culpa? A Dios. Ahí hay que ver. ¿Por qué? ¿Quién estaba operando tras de eso? El príncipe de este mundo con el orgullo. Porque él había forjado ser una persona tremenda. Entonces dice, ¿no? Dice, hace arder contra mí su furor y me tiene por uno de sus enemigos. ¿Cuántos conceptos erróneos? ¿Ya? Aún vienen sus ejércitos, se atrincheran contra mí y acampan en derredor de mi morada. ¿Qué les parece esta partecita? Para mí es bien sorprendente, ¿no? Porque cuando empezamos a leer esto, nos damos cuenta que pues algunos conceptos erróneos son muy parecidos a los que podemos escuchar hoy en día, ¿no? Porque él empieza a decir, vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Y pues algunas personas en este tiempo están pensando pues que viene de parte de Dios este bicho, ¿no? Y quizás si ha pasado algo empiezan a decir, esto también me pasa y esto y lo otro. Entonces hay una serie de malos conceptos que no logramos entender y pues estamos hablando de repente como Job, porque lo que vemos aquí en Job es que tiene amargura del alma, ¿no? Esa, ¿no? Esa gran amargura del alma que tiene. Y cuando los tres hombres por sus obras se salvan, está Job, ¿no es cierto? Sí, está Job, Job. Noé, ¿y qué? Y Daniel. Daniel. ¿No? Entonces, las obras que él había hecho, ciertamente le alegraban a Dios, por eso está, no me acuerdo si es en Ezequiel, sí, en Ezequiel me parece que es, o en Jeremías, pero dice que por sus obras se salvaría Job, Noé y Daniel, los únicos, ni sus hijos, ni sus familiares, ni nadie, por sus obras. Estamos hablando de un hombre excelente, pero ¿qué le faltaba? La presencia de Dios y darle la gloria al hacedor de nuestra vida. Por eso es bien importante la dependencia de Él en cada instante. Así tengas muchas fallas en tu vida, Él está dispuesto a arreglarte, a ayudarte, a perdonarte. ¿Sabes? Da mucha pena porque yo estoy viendo más o menos de los que me entero quienes están partiendo, no son gente que no hayan conocido a Dios. Dios no es injusto. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros para depender de Él. No por temor,
sino por amor, ¿ya? Entender, estamos mostrando, tratando de mostrarles qué es lo que quiere Dios y cuántos hombres grandes, los que están escritos sus nombres en la palabra, han fallado y han tenido conceptos erróneos, creyendo tener la razón, creyendo ser sabios en su manera de vivir. Y vuelvo nuevamente con ese pasaje bíblico. Dios no comparte su gloria con nadie. Si no es la gloria de Él, no hay nada. Porque tú tienes que ser uno con Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, esa partecita que quería tener Job, le apartaba de Dios, porque nunca iba a ser uno. Él quería ser al lado de Dios un Superman, quería ser una figurita. Y yo te digo, en esta noche, escudriña dentro de ti si tienes un superhéroe, que puedes hacerlo todo, que crees que estás en lo correcto, que crees que tu razonamiento está bien, que crees que puedes juzgar, que crees que puedes hablar. Tenemos que ver todas y cada una de esas pequeñas cosas. Y la única manera de que podamos saber dentro de nuestro corazón si hay camino de perversidad es dejar que el Espíritu Santo escudriñe y nos muestre y nos haga entender, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención. Tenía una angustia, una amargura del alma. Pero cuán diferente es con Ana. Distinto. Es una diferencia abismal, ¿ya? Es una diferencia porque Ana finalmente no se creía santa y ella se desama. Pero aquí vemos a un Job peleando con Dios de palabra. De verdad, peleando precisamente porque cuando leemos más atrás, ¿no? Porque aquí hay varios errores o varios conceptos erróneos, pero cuando decide contestar, porque ahorita solamente hemos tocado un capítulo, ¿no? O sea, una parte, pero pues si leemos todo lo que dice Job, es una serie de lamentos, desdicha, de todo eso, ¿no? Pero cuando le contesta Dios, pues lo primero que le dice Dios es en el capítulo 39, no 38, le dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dice esta, ¿no? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es lo primero que le dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Así es como empieza a contestarle Dios a Job, porque lo que dice es que él con esas preguntas, con esas palabras, estaba oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría. Entonces, para que veamos que lo que estamos leyendo verdaderamente eran conceptos erróneos. Claro, porque si seguimos en el 13 del 19, dice, hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos como extraños se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño, forastero soy ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde, aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los muchachos me desprecian y al levantarme hablan contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se ha pegado a mis huesos y he escapado con solo piel de mis dientes. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque vosotros me perseguís. Mire, seguía increpándole que Dios le había hecho eso. Porque vosotros me perseguís lo mismo que Dios. Y aún de mi carne, o sea, ha debido haber un doctor que no le ha podido curar las heridas, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? O que con cincel de hierro con plomo fueran esculpidas en piedras para siempre. Pero, escúcheme, pero yo sé que mi Redentor vive. Y ahí sí tu reacción. O sea, había que ver, ¿no? ¿Cuántas veces estás tú así?
¿Cuántas veces se te ocurre increparle a Dios sin tener las cualidades, lógicamente, de Job? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Y lo único que él logra siendo así es una amargura tremenda de alma. Y esa amargura de alma es lo que le arruina. ¿Y qué no le deja ver la verdad? El orgullo. Por eso en este libro se habla de ese animal. ¿Qué se llama? El Leviatán. Leviatán, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza a hablar de Leviatán, que es un animal feroz, que dicen que es marino, que si esto, si el otro. O sea, hay una comparación con Leviatán, que es un animal marino, lógicamente, pero entonces dice, cuando tú te encuentras en ese estado que estamos leyendo de Job, no puede entrar el Espíritu Santo en tu vida y hacerte entender. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo con Job? Se estaba pudriendo. Sí. Pero ese caparazón, ¿de qué? Del orgullo, no le permitía escuchar la voz de Dios. De verdad que no le permitía escuchar la voz de Dios y le tenía en amargura. Sin embargo, me sorprende que pues en realidad en medio de su amargura todavía tenía algo, ¿no? Porque si leemos del 25 al 27, pues ahí le nacía un poquito de fe, ¿no? Porque decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y luego le decía, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Seguimos en el 19, ¿no? 19, 25, 26. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Entonces tenía todavía la esperanza y otra vez vuelve a amargarse, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, ha de estar en tanto dolor, pero su orgullo no le permitía. Y es así. Muchas veces cometemos un error y le echamos la culpa al empedrado, a los que nos circundan, a los que viven con nosotros, y luego decimos, no, yo sé que Dios me va a perdonar, yo sé que esto, aunque creo que no he hecho bien, creo que yo tengo la razón, nuevamente le quitamos la razón a Dios, ¿no es cierto? Ese es O el sea, asunto. estamos entre el darle la razón y quitarle, ¿no? De O sea, verdad. ¿a cuántos nos ocurre? No, varios. A mí. Entonces, mire, esta es una ilustración grande de lo que quiere Dios. Apartados de Él, nada podemos hacer. Y muchas veces, al igual que Esaú, vender su primogenitura por un plato de lenteja, los han vendido. ¿Sabes? ¿Saben? Cuesta entender. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente que ha conocido a Dios, pero se han cambiado al gobierno del error y seguramente han participado de las tradiciones y costumbres y están partiendo. Sí, verdad. Y eso da pena y no van a poder decirle a Dios de que nunca lo han conocido. Y es una pena. No voy a decir, no voy a detallar nada, pero ¿saben qué? Yo la verdad he estado consternada, desde el mediodía he estado consternada porque está ocurriendo eso. Realmente es algo preocupante, ¿no? Porque en ese tiempo está ocurriendo eso y pues la verdad es que si no volvemos a Dios, si no empezamos a hacer las cosas como deberíamos, pues esto va a seguir, ¿no? Y pues yo creo que es un buen tiempo para nosotros entender, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Job, alguno dirá, bueno, pero Job hacía y decía eso, pero recordemos que Job era una persona íntegra en muchos sentidos, ¿no? De hecho, es una de las personas más correctas que podemos encontrar, pero aún tenía, digamos, esta amargura. Y pues hay muchos de nosotros que pues ni tenemos esa integridad ni nada, ¿no? Y estamos tal vez en peor lugar y algo que le tapaba y que es grave es precisamente el orgullo. Y creo que el día de hoy eso está tapando a muchas personas. Y verdad que es preocupante la situación porque está tocando, digamos, este bicho a muchas personas y lo peor es de que pues definitivamente hay muchas personas que conocen
conocen la palabra de Dios o conocían más bien y se han apartado, digamos, de eso y eso es grave, ¿no? Entonces, y va a seguir porque tiene derecho legal y pues hay una temporada para todo, hay un tiempo para todo. Entonces, aún todavía Dios está llamando al arrepentimiento y todavía hay tiempo para volverse hacia Dios y reconocer, ¿no? Y yo siento que muchos pues se han quedado con el verso que decía hacia adelante, ¿no? Que veíamos en Job 19, en el cual le dice, si es que hubiera pecado, o sea, hay una parte, digamos, de Job que dice, pues no reconoce verdaderamente, ¿no? Que él ha pecado, sino que empieza a decir, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Y creo que, pues, si uno no avanza de ese verso, que ese verso puede hacerse latente en muchas personas, ¿no? Porque algunas personas no pueden reconocer, ¿no? Porque, pues, hay algo que dentro de él sabía que estaba mal y dice, bueno, pero si es que hubiera errado, o sea, no hay No hay verdaderamente un convicción. arrepentimiento, no No hay hay convicción. convicción. Entonces, cuando no hay convicción, por ejemplo, ¿de qué manera podemos ver que a veces no hay convicción? Cuando algo dice, ya está bien, he hecho eso, pero ¿acaso eso es tan grave? O sea, esa, por ejemplo, esa palabra es equivalente a esta, ¿no? De decir, ya, está bien, he pecado, pero vos también es una palabra equivalente. Entonces, de alguna manera vemos que trancarse en esta forma es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque no reconocemos. Y pues todas estas semanas, o más bien estos días, hemos estado hablando acerca del trabajo del Espíritu Santo y la parte esencial del Espíritu Santo es que dice que os convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Y pues aquí todavía vemos a Job que todavía no estaba siendo convencido de verdaderamente su pecado. Por eso dice, aún siendo verdad que yo haya errado. Y ese es el asunto que muchas veces nosotros no logramos entender porque es cierto, él no había pecado quizás de la manera que los amigos decían, ¿no? De esa forma, pero él tenía pecado de diferente manera que luego Dios le va confrontando y va respondiendo cada parte y esta parte de la Biblia es pues muy profunda porque encierra un conjunto de cosas que nos hace ver las cosas de diferente manera y esencialmente el problema que tenía Job era el orgullo, no podía reconocer que él estaba en un error, por eso es que empieza a hablar de cosas que pues él no entiende y no sabe y Dios le dice eso, ¿no? ¿Quién es aquel que contiende contra Dios? Porque él quería seguir reclamándole y una y otra cosa porque pues él pensaba que su justicia alcanzaba, ¿no? Es decir, que él podía reclamar con todo y básicamente le echaba la culpa a Dios de muchas cosas, considerando que él tenía un comportamiento, se podría decir, ejemplar. Y ahí nos damos cuenta que pues estaba actuando verdaderamente el orgullo. Y el día de hoy pues podemos ver a muchas personas que todavía están así. Si no le permiten al Espíritu Santo que haga un trabajo en ellos, no van a poder entender, porque uno no puede justificarse por sí mismo. Claro, si nos vamos a Ezequiel 14, 12, por ejemplo, y vamos a entender este pasaje bíblico, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí rebelándose pérfidamente y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y extermine de ella a hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si yo hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran y quedara desolada, de modo que nadie pase por allí a causa de las fieras, y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Si yo trajera espada sobre la tierra y dijera, espada pasa por la tierra, e hiciera exterminar de ella a hombres y bestias, y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. Y si enviara pestilencia sobre esa tierra y derramara mi ira sobre ella con sangre para exterminar de ella a hombres y a bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor,
que no librarían a hijo ni a hija, solamente ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas. ¿Qué te parece? Wow, tremendo, ¿no? Hablar Y considerando que estaba así, Ujú. Dios permite, porque el príncipe de este mundo no puede ejecutar nada sin el permiso del Creador eterno. Entonces, al principio podemos ver que pide permiso para volverlo pobre, para volverle sin hijos y para tocar su carne. Siendo que mismo Jehová de los ejércitos dice, si pasara pestilencia, si pasara esto, si pasara este otro, solamente los tres se salvarían, ni a sus hijos podían salvar. Y esto también detalla lo que hablamos, que la salvación es personal. ¿Ya? Entonces vemos que no es como tú quieres, por más cosas que hagas. Y al final, por ese hecho, Job se llena de amargura. Y esa puerta o ese portillo que abre Job permite que entre un montón de demonios que le hace hablar cosas que no debería hablar. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces nosotros podemos taparle la boca. ¿Cómo? Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Eso. Sin defender nuestra causa, porque él defendía a capa y espada su causa, siendo que Jehová Dios tenía un concepto tremendazo de Noé, ¿no es cierto? Y eso nos tiene que hacer pensar. Y decía hace rato, ¿qué diferencia abismal con Ana, que se derrama? Ella también tenía amargura de alma. Pero tarda tanto, no sé exactamente la cronología en la que tarda Job, sin embargo, logra conocerle. Por eso dice, de oídas te conocía. Entonces, como le conocía de oídas, aquí dice, ¿no es cierto? Pero yo sé que mi Redentor vive, porque le conocía. Entonces, ¿cuántos están conociéndole de oídas al Señor? Si hay un concepto erróneo dentro de tu cabeza y crees que al margen de Dios estás, entonces no lo estás conociendo. Fácil. No estás queriendo conocerle ni estás dejando que haga su voluntad dentro de ti. Ahora, ¿y eso es pecado o no es pecado? Es pecado. Entonces, ¿quién te ha de convencer de que eso es pecado? El Espíritu Santo. Es bien necesario, no vamos a dejar de hablar del Espíritu Santo, porque Él mismo evita que tú peques contra Él. Yo eso lo tengo por vivir con Él. Y en cuanto cometes un error o hablas algo que no deberías haber hablado, al rato se darguía dentro de ti y te hace sentir gusano. Yo me sentí gusano esta tarde por algo que había dicho, ¿no? Entonces, por algo que ayer había dicho también, entonces, yo me he sentido gusano, la verdad. Porque esa no es la manera de pensar de Dios. Sí, bueno, hay algo que me llama la atención aquí, que es la manera en que Job empieza a conocer después a Dios, ¿no? Porque pues sigue altercando de muchas maneras, ¿no? Pero ya al final, digamos, del libro empieza a ver algo que él dice, reconoce, ¿no? Porque vemos que más antes él dice, no, yo no tengo la culpa de nada, pero después de que Dios le explica un montón de cosas y de verdad está en presencia de Dios, en el 42 podemos ver que dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, pero es que este conozco es muy distinto al que tenía antes, porque antes, pues vuelve, Yo sé, antes decía, ¿no? decía, yo sé que Que mi mi Redentor Redentor vive. vive. Es que uno puede saber que su Redentor vive, pero era tan diferente a esta otra parte que dice, yo conozco que todo lo puedes, porque pues ya aquí estaba hablando de la experiencia, ¿no? O sea, de lo que había vivido, de la relación que había tenido con Dios en ese tiempo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y vuelve a repetir lo que había dicho antes, ¿no? Dios, y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pregunta él mismo, ¿no? ¿Por qué él estaba oscureciendo el consejo sin entendimiento? Y se responde, él dice, ¿no? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Es que a Eso. veces tenemos ese problema. Cuando dice, yo hablaba lo que no entendía,
Muchas veces nosotros verdaderamente decimos, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y pues decimos como Él, ¿no? Y después de eso otra vez tal vez estamos igual quejándonos, diciendo, esto también me falta, o esto y lo otro y demás cosas, ¿no? Y después de eso, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces hablamos lo que no entendemos, porque hay algo que nos está faltando, ¿no? Y dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, y se da cuenta de eso. Y ahí es donde empieza una transformación del Job que vemos, porque dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, ahí está, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es que conocerle, pues también es que eres convencido de que tú estás mal, porque ahí Job se da cuenta, ya no es la misma actitud que antes, ya no tiene esa actitud que leíamos antes y que decía, si es que he hecho algo malo, más o menos, ¿no? Para decir esa idea. Aquí ya está Job y dice, no, o sea, yo estoy mal. Se da cuenta al estar en presencia de Dios de que Dios no era culpable, sino que dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es que empieza a arrepentirse de verdad y empieza a conocerle a Dios en toda su magnitud. Entonces hay momentos en los que a veces nosotros hablamos cosas que no entendemos, pero cuando nosotros de verdad tenemos esa relación con Dios, la figura cambia. Fíjense qué diferente es ahora cuando Él dice, y me arrepiento en polvo y ceniza, porque Él empieza a reconocer. Creo que un buen punto de partida siempre es el reconocer nuestro pecado, pero cuando nosotros decimos, a ver, si es que he pecado, al final, ¿ya qué? ¿No? Eso era más o menos lo que Él decía. Claro. Entonces dice en el Salmo 40, 40 sí, sí. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro escrito está de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo dice David, creo, ¿no? Sí. Lo dice David, ¿no ve? Ese salmo de... ¿Cuán diferente era David, por ejemplo, relacionado con Job? Totalmente diferente, totalmente diferente. Porque pues si vemos la figura de David, era alguien que pues pecador era, pero era una persona que pues reconocía su pecado. No podía fácilmente distinguir su pecado, y cuando él se humillaba delante de Dios, y verdaderamente pues él no creía saber nada, pese a que era pues rey. O sea, él nunca ha tomado el ser como rey como algo que le podía dar derecho, digamos, de ser alguien más y demás, no, nunca, sino que pues él se humillaba, y tampoco él no le vamos a encontrar, digamos, como que él era, que hacía todo bien y quererse justificar. No, si algo tenía David es saber humillarse delante de Dios y no autojustificarse, ¿no? Entonces eso era algo que pues David lo tenía muy marcado. Y lo que a mí me llama la atención, además de Job, es que pues dice una serie de palabras que no tienen sentido. De hecho, Dios mismo le pregunta, ¿no? ¿Quién es aquel que oscurece el consejo? Pero lo que a mí me da más y me llena, digamos, de ver lo que es Dios, porque es ver cómo después Él le habla, ¿no? Y si seguimos con el 42, les habla, después de eso le restaura, ¿no? Le vuelve a dar muchas cosas, pero pues habían varios de sus amigos que habían hablado mal, ¿no? Que habían dicho varias cosas, y la ira de Jehová se había encendido contra dos de sus compañeros porque no habían, y eso es lo que me extraña, ¿no? Porque dice en el 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y eso me extraña. ¿Por qué? ¿Por qué me re extraña? Porque acabamos de ver que él no había hablado lo recto en mucho, ¿no? O sea, varias partes, la mayor parte del todo el libro, pues es Job como que diciéndole, tú tienes la culpa, me has dejado, me has abandonado, y la amargura y demás, hasta que Dios le dice, estás oscureciendo el consejo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Y él mismo, pero en cuanto hay arrepentimiento, ¿verdad que Dios se olvida y empieza a mirarte de otra manera? Porque le dice, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Que si acaso Job hablaba lo recto, pregunto yo, ¿no? O sea, ¿acaso no hemos leído el libro? Pero me doy cuenta que para Dios, pues cuando te arrepientes de verdad,
ya no está, se se borra, borra. se borra. O sea, es algo que yo no puedo comprender, pero que Dios lo ve y se borra. Y no solamente eso, dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Como mi siervo Job, otra vez. O sea, para Dios, su siervo Job había hablado con lo recto, con rectitud. Y es que cuando Dios perdona de verdad, te mira así. Y eso es algo muy, muy grande. Yo sigo con esto del Salmo. Cuando dice en el 7, no, vuelvo a repetir. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. Dice, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice. ¿Ya? O sea, miren, ¿cuál es la diferencia? Job hacía todas las cosas conforme a su razonamiento, a su parecer, a lo que él creía, a lo que él le parecía. Pero David en todo momento, inspirado por el Espíritu Santo, porque él habla del Espíritu Santo en el Salmo 51, él dice, ¿no es cierto? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando vamos al Salmo 42, dice, al Salmo 42, 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, Eso. salvación mía y Dios mío. Entonces, la dependencia de David con Dios y el reconocer su malestar, el reconocer sus malos pensamientos, sus malas actitudes, le ha llevado muy lejos. Y no así Job, que con su propia sabiduría, con su propio, ¿cómo se podría decir? Razonamiento, había tratado de ser santo. Vuelvo a repetir, Dios no comparte su gloria con nadie. O eres santo porque Él te hace santo, o eres el santo de la revista. No. O eres el luchador, el santo. Digo, no. O algunos son santos porque así le pusieron sus padres. De nombre, ¿no? Saludos al hermano Santos Cocatal. Digo, ¿no? El asunto, el asunto es que solamente, pues, el único que nos puede justificar y el único que nos puede hacer santos es, pues, verdaderamente Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos puede convencer, ¿verdad?, de pecado, porque nosotros en nuestra propia fuerza no podemos para nada, no hay posibilidad. Y cuando hablamos de David, pues, hay muchas veces en las que vemos que David verdaderamente ante un problema, pues él no actuaba así, ¿no? Por ejemplo, podemos ver lo que había pasado, pues había una ocasión en la que David ocurre lo siguiente, ¿no? Pues después de que Saúl le había perseguido bastante tiempo, David se había ido a vivir con los filisteos, ¿no? Era muy sagaz y demás, y había hallado gracia delante de los filisteos. Entonces, estando ya con los filisteos, llega un tiempo en el que le hace llamar el rey de los filisteos, ¿no? Y le dice, quiero que vengas y que me acompañes en la batalla. Entonces David va, ¿no? Y pues tenía un dilema, ¿no? Porque estaba con los filisteos, pero él nunca iba a ir y pelear contra los de Israel. Entonces no sabía qué hacer, y pues, pero va, ¿no? Dice, bueno, tengo que ir y seguramente en medio de la batalla me volveré para ir en contra. Y pues estaba en un dilema. Y en eso le libra a Dios de ese, ¿no? De ese asunto y le dice, no, no vayas con nosotros porque capaz te vuelques y los príncipes me han dicho que no vayas, así que vuélvete a tu tierra. David se vuelve a su tierra y cuando está volviendo para el lugar donde estaba con los filisteos, pues resulta que había venido un ejército y se había llevado a todos, a sus mujeres, a sus siervos y a sus hijos. Y esta parte, pues, de esta historia de David me encanta porque si la buscamos y la vemos, nos dice algo tremendo, ¿no? Porque cuando llegan al lugar, cuando empiezan ya a buscar todo, todos se habían ido, la reacción de todos los valientes de David, pues es una que empiezan, pues primero empiezan a llorar todos, ¿no? Pero luego ya de haber llorado, todos los hombres empiezan a agarrar piedras para querer matarlo a David, ¿no? Porque dicen, o sea, tú nos has llevado,
por tu culpa estamos así, porque pues creo que la naturaleza del hombre es, la naturaleza carnal será, es echar la culpa, ¿no? A quien sea. Y pues cuando empieza a ocurrir eso, yo recuerdo, por ejemplo, como muchos papás cuando pues sus hijos les hacen renegar, pues, ay, tu hijo, ¿no? Entonces, pero claro, si es el mejor alumno, mi hijito, ¿no? Entonces, más o menos esa era la figura que ellos empiezan a echarle piedras a David, de verdad, agarran piedras y quieren pegarle y todo. Pero la actitud de David es muy distinta porque David dice que esa noche llora, ¿no? Así tal vez como Ana se derrama. Pero luego de eso dice, ¿acaso me voy a quedar así? No, sino que se pone a alabar a Dios y después de eso dice, voy a consultar para ver qué hago. Porque la actitud frente a un problema de David era muy distinta al del resto de las personas. Muy diferente, porque no se queda ahí llorando y, digamos, echándole la culpa, o, claro, quién estaba haciendo otras cosas, quién me le iba a cuidar a mis hijos o a mi familia. No, no era esa, sino que la actitud de David siempre era una actitud de buscar a Dios, de como leíamos, de estar, digamos, de aún en el medio de eso, de cantar alabanza, de decirle, yo sé que tú todo lo puedes, y a pesar de que todo el mundo, porque pues había perdido toda su familia, había perdido todo, él hace que las cosas cambien, pero de manera radical. Y esa creo que es la actitud que debemos aprender de David en tiempos de dificultad, porque cuando hace eso, Dios le dice, ¿sabes qué, muchacho? Pues vayan por aquel lado, vayan a recuperar a toda su familia. Y le da ordenanzas específicas para que vayan y recuperan todo, y no solamente eso, sino que además traen el botín, ¿no? El botín de guerra. Y pues dice que se repartan entre todos porque hay un grupo que no había ido con ellos, se había quedado a mitad y deciden repartir todo el botín entre todos, entre los que van y los que no van a la guerra, ¿no? Y a todos. Y vemos cómo sale bien librado de esa David, porque la actitud en medio de la dificultad es muy diferente la de David a la de las demás personas, ¿no? Si bien se derrama en el tiempo como Ana, se derrama un rato y llora, pero no se queda ahí, sino que luego entiende que su Redentor vive. Claro, Job dice eso, ¿no? Dice, Pero tiene que pasar muchas, por ejemplo, como que Elifaz le empieza a molestar a un amigo de él, le empieza a decir todo y al final le dice, bien clarito, estamos en Job 22, 21, le dice, vuelve ahora en amistad con Dios, no seas gil. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si no te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada. Si te vuelves al Omnipotente, si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, y orarás a Él, y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Asimismo, lo que tú determines se realizará, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos, entonces Dios salvará al de la mirada humilde. O sea, que él estaba diciendo, ya de una buena vez, deja a un lado tu orgullo y sé humilde. Él libertará al inocente por la pureza de tus manos será liberado. O sea, le estaba diciendo, si tú vuelves en amistad con Dios, si tú no te quejas, si no tienes esa amargura del alma, tú vas a poder ayudarle a Dios, vas a poder enseñar, vas a poder hablar de Él. Y le decía, sabes, va a volver, vas a recuperar tu casa, vas a recuperar esto, vas a recuperar tu felicidad. Le decía, y al final, en el 23, habla con Dios. En el 23 de Job es bien interesante. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. O sea, se estaba pudriendo el pobre Job. Estaba pudriéndose, pero su orgullo no le dejaba. Le apretaba tanto. Y muchas veces nosotros en los hombros tenemos ese orgullo, pero muy asentado en nosotros, que nos maneja y nos hace ver las cosas que no deberíamos ver así, nos hace pensar como no deberíamos pensar. Entonces, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Claro,
si no dependía de Dios, no sabía ni dónde estaba. Había perdido su brújula. Y sin brújula, Se pierde uno. claro, entonces, ¿quién me diera el saber dónde era Dios? Yo iría hasta su morada. Seguía con orgullo. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería. O sea, tenía y no tenía buen concepto de Dios. Decía y no decía. ¿Y cuántas veces nosotros decimos y no decimos, hacemos y no hacemos? ¿Cómo estamos? Grave. ¿No ve? Si no me atendería, ayer justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Él quería verle objetivamente, ¿no? De manera objetiva le quería ver, o sea, así en cuerpo. Entonces, ¿qué estaba razonando? No estaba hablando en el espíritu, no estaba hablando, estaba con un alma, con amargura de alma hablaba. En cambio, David o Ana derraman su amargura de alma, ¿sí o sí? Sí. Derraman. Aquí no vemos todavía un Job orgulloso, o no ven un Job orgulloso. Se Si, ve. si él muestra el norte, ¿no? Mas él conoce mi camino, si aprueba saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Permanecí en su camino sin apartarme de él. ¡Qué grave! Wow. Cuando dice exactamente en Jeremías, me ha llamado mucho la atención ese versículo que dice, anda por los caminos y busca la senda antigua. Y aquí dice, mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él, pero no estaba en él. ¿Cuán importante es eso? Uy. No sé si me dejó entender. Le seguía atrasito. Pero no Nunca en me él. separé del mandamiento de sus labios. De labios había el mandamiento. Pero su corazón exactamente. En cambio, David era todo lo contrario de él. Sin embargo, él estaba en Dios. Entonces, esta lección es la que tenemos que aprender. Estando en él, hay verdadero arrepentimiento. Por eso decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Es bien importante entender, sino que guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? O sea, tenía conceptos erróneos de Dios. Y generalmente nosotros también tenemos esos conceptos erróneos. Él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí. Y cuando no dice la palabra así, no determina a Dios exactamente. Espera que tú vuelvas con un corazón contrito y humillado. ¿Quién lo sabía? David lo sabía. Pero Job, que era una persona correcta, perfecta, apartada del mal, temerosa de Dios, lo hacía con su fuerza. Sin embargo, David actuaba con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuán diferente? ¿No es cierto? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, había que ver todo eso. Es un tema muy largo que al final yo he leído muchas veces y hoy lo estoy entendiendo. Hoy estoy comprendiendo cuántas cosas quiere decir. Sí, Porque, ¿no es cierto? sí, verdad que es muy largo y verdad que también pues Job decía que le seguía y demás, pero de verdad que a mí me sorprende lo que David decía, porque cuando David se acercaba no hablaba de esa manera, él simplemente se humillaba delante de Dios y permitía que él haga muchas cosas, ¿no? De hecho,
En la historia que les comentaba, en Primera de Samuel 30, dice, hay una partecita que nos dice la actitud de David, ¿no? Primera de Samuel 36, que dice lo siguiente. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Pues ese era el asunto, ¿no? Job estaba en amargura de alma también. Cada Ujú. uno por sus hijos y por sus hijas. Más David no entraba en amargura de alma, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa Eso. era la diferencia. La diferencia está que en medio de una dificultad, uno puede quedarse en la amargura del alma y puede llorar y puede hacer muchas cosas. Todo el pueblo hacía eso. Job ha hecho eso precisamente. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay una diferencia total entre amargarse y entre pues fortalecerse. Ahora, no es que David era de piedra y no lloraba ni nada, pero pues él permitía que Dios le saque de donde estaba, ¿no? Porque él Necesitaba ayuda. dependía, que es la palabra que el día Eso. de hoy estamos viendo, la dependencia de Dios que es tan importante porque pues Job no necesitaba, o sea, si leemos un poquito a Job, pues vemos era un hombre justo, recto, entonces no necesitaba ayuda, él podía solo, pero en Eso cambio, pensaba. según su razonamiento, Su ¿no? chocho pensamiento. Su pensamiento, pero pues realmente David pues entendía de que él no podía hacer nada sin que pues Dios le ayude, ¿no? Porque vemos que pues David en 1 Samuel 34 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, David lloraba ahí, pero no dejaba que se quede ahí en amargura su alma, ¿no? O sea, llora bien, pero luego de eso que hace, se fortalece en Dios. En cambio, Job llora y pues se justifica todo lo que puede, ¿no? Y pues no se fortalecía, dejaba que la amargura esté, pero pues al final Dios siempre pues tiene algo para cada uno, ¿no? Pero vemos que qué gran diferencia entre David, entre Ana, entre Job. Vemos que las actitudes son muy distintas y es que ¿cuál será nuestra actitud frente a una dificultad? ¿Cuál es ¿Cuál, nuestro pensamiento? Es cuál es nuestra nuestro actitud. pensamiento? ¿Y cómo razonamos frente a una dificultad? Pues nosotros lo primero que hacemos es echamos la culpa, porque si vemos aquí la actitud de Job es echarle la culpa a Dios, ¿no? No, o sea, hay palabritas que él dice y dice, pero ¿quién lo va a hacer cambiar? O sea, Dios ha dicho que así me vaya mal y pensar que Dios es malo, ¿no? Más allá de de decirle eso, dice, por ejemplo, en el 23:16 de Job dice, Dios ha enervado mi corazón. Ay, Dios, por favor. Dios ha enervado mi corazón. Me ha aterrado el omnipotente. ¿Por qué no fui aniquilado por las tinieblas? ¿Por qué no fue cubierto por la oscuridad mi rostro? No, y no, ahora que recuerdo, pues una de las cosas que siempre se dice de Job, por ejemplo, es de que pues había nacido el 30 de febrero, ¿no? ¿Y por qué decían eso? Porque pues hay veces solamente en determinados, bueno, más bien porque no hay 30 de febrero, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque pues en una parte Job dice, "Ah, ojalá nunca hubiera nacido que el día en que nací desaparezca", dice, ¿no? Entonces algunos dicen, seguramente ha nacido el 30 de febrero, por eso no hay 30 de febrero. Y ya desapareció. Ay, bueno, no es cierto, ¿no? Pero pues a ese punto estaba Job, ¿no? O sea, porque Job decía, o sea, que el día que haya nacido no exista en el calendario, o sea, para darnos idea de la amargura que tenía Job. Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, él reclamaba todo. Por ejemplo, aquí hay una partita que dice, los malvados violan los linderos, roban los ganados y los apacientan. O sea, ya, los malvados hacen esto, pero yo no he hecho esto. Ellos hacen, pero yo no esto. Ellos dicen, pero no. Ellos tienen hartas mujeres, pero yo no tengo mujer. O sea, era una cantaleta de reclamos. Era una cantaleta y sufre más. Sí. Porque ya estaba con llagas, con pus, si dice bien clarito, sus huesos se veían. Uy. Entonces su carne estaba tan putrefacta que no podía morir porque Dios no daba el permiso de que él muera. Y cuando de verdad le llega a conocer a Dios, y eso también es para aprender porque le enseña a Job, lo único que le devuelve de lo antiguo es a su esposa. Y eso también es otro mensaje, Ujú. ¿no es cierto? Pelea tanto con Dios, unos que van y le dicen renuncia a tu Dios, otros que van y le dicen es que tú te has apartado de Dios, es que tú has sido un creído, montón de cosas que tiene que escuchar de la gente y sin embargo no se da cuenta.
Entonces, para mí lo ideal y lo fácil es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es la dependencia del Espíritu Santo, o tú quisieras estar sarnoso. No. Y probablemente hayamos o hayan personas que estén así de sarnosos en el espíritu, en el alma. Leprosos como Miriam, como Aarón. O sea, no entendemos esa faceta. La no dependencia de Dios nos lleva, la desobediencia nos lleva, el no creer. ¿Por qué no obedecemos? Porque no creemos. ¿Por qué no dependemos de Él? Porque nos creemos autosuficientes. Y esa autosuficiencia tenía Job. Y como vemos, Ana, por ejemplo, no tenía autosuficiencia. David tampoco. Entonces, detalladamente Dios permite que en su palabra se escriban todas estas cosas sin tapujos, sin nada, para que nosotros, con el libre albedrío que Dios nos ha dado, aprendamos del uno o aprendamos del otro. Son lecciones de vida que nos está mostrando, y tenemos que pedir al Espíritu Santo de ver dónde estamos o cómo estamos, si realmente tenemos ese orgullo o podemos derramarnos como David o como Ana. Pero que para todo hay solución. Hay solución para el que no se derrama con mucho dolor. Hay solución para el que se derrama y comete pecados. Hay solución para el que se derrama como Ana y arregla la situación. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, Entonces, tenemos un cierto. Dios maravilloso, un Dios poderoso, que no se goza en nuestro dolor, porque quien más sufre es Él. Pero definitivamente la orden de partir de este mundo la da Dios. Exacto. La da Dios cuando Él quiere, cuando ve oportuno, ya. Pero la probabilidad de que, porque al final ya estaba aguzanado, seguro estaba gangrenado, seguramente ya no tenía, era peor que un cáncer y uno diría, no, va a morir, ya va a fallar su corazón, le va a dar taquicardia, le va a dar un ataque cardíaco, se está pudriendo, ya sus huesos ya deben estar podridos. No. Si a Dios le place, puede restituir los huesos, la carne y todo. ¿Cuándo? Cuando hay humildad. Pero cuando Dios sabe que no vas a volver a Él, muchas veces en el mejor momento en el que estás y sabe, prefieres recogerte. Porque eso lo dice la palabra. ¿O yo estoy mintiendo? No, verdad es eso, ¿no? Que prefiera recogérselos para que no se pierdan, pues. Porque lo que más a Él importa es que el alma se salve, porque somos su creación. Entonces, Él nunca se va a alegrar de que uno se pierda. Y en este último tiempo está sucediendo eso. Y todavía nosotros tenemos la osadía de decir, Dios no está respaldando. O si no, francamente, igualito que Job le dice, ¿no? Bien clarito, ¿qué le dice? Dios ha enervado mi corazón. Igualito. Al final, Dios no me ha dado esto, no me ha dado el otro. O sea, yo digo, ¿con qué autoridad? ¿Y quién orilla a la persona para que actúe así? Esa es una intervención también espiritual. El príncipe de este mundo, prácticamente, cuando tú practicas el escucharle, el hacerle caso, el obedecerle al moño, hace que tus palabras no sean buenas, hacen que saltes, hacen que digas cosas malas. Y aquí en el libro de Job podemos ver todas esas sandeces. Y cada uno tiene que aprender y ver dentro de sí mismo qué es lo que sucede. Si estamos hablando como Dios quisiera que hablemos, o estamos hablando y pensando como el moño de este mundo quisiera que hablemos y que digamos. Entonces, ¿dónde está la determinación? En tu boca, en el que creas en Él y en el que quieras hacer su voluntad con el poder del Espíritu Santo. Esa determinación tiene que ser total. Verdad que esa determinación tiene que ser total, porque si no tenemos esa determinación no vamos a poder andar, ¿no? Y vemos que
Job, verdad que no le conocía, solamente le conocía de oídas. Y necesitamos pues conocer a Dios para poder también cambiar nuestros conceptos, ¿no? Porque vemos una cantidad de conceptos erróneos que tenía Job. Claro, en el 31, por ejemplo, Job afirma su integridad. Él cree que es íntegro. En Job 31 van a ver que dice, por ejemplo, en el 13, dice, si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haría cuando Dios se levantara? Sufre porque quiere él sufrir. Sufre por no depender de Dios. Es muy grande y podemos ver en hartas áreas de nuestra vida cómo actuamos nosotros como Job. Cualquier cosa que nos pasa, le echamos la culpa a él. Cuando su palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Cuando él se comportaba así justo, cuando él era, como dice Dios, apartado del mal, temeroso de Dios, correcto, perfecto, ¿lo hacía para la gloria de Dios o para su gloria? Para su gloria. Ese es el error. Wow. ¿No es cierto? Ese es el error. Tratar o creer o pensar que uno está actuando correctamente, sin la ayuda de Dios. La independencia que uno tiene, por más sabio que sea, y vemos eso en la vida de Job, porque afirma su integridad, o sea, si he impedido a los pobres quedar satisfechos, si he hecho decaer, si yo he organizado, diría, ¿no?, cosas para darles a los que están, a los que no tienen comida, si yo he hecho esto, he hecho campaña por los pobres, ¿valdrá lo que has hecho? No vale, lamentablemente no vale. Exactamente, exactamente. No es tu compasión la que le encanta a Dios, ni tu actitud de querer hacer tu voluntad. Aún para darle un centavo a una persona en la calle, tienes que depender de Dios. Es bien clarito. Salíamos esta mañana en el auto y sientes, ahí te habla el Espíritu Santo, a quienes debes darles y a quienes no debes darles. Cuando aprendes la dependencia de Dios, es bien diferente. Pero cuando tú actúas con tu propio conocimiento, estás como Job. Tú decides en esta noche ser como Job o imitar la fe de Ana y la de David, la dependencia. Ahora, vemos, ciertamente en Ezequiel dice que si vendría una tormenta, si vendría una enfermedad, si vendría una y otra cosa, solamente Noé, Job y Daniel se salvarían. ¿Cierto? Cierto. Por sus obras. Por sus obras, sí, verdad. Pero ¿qué hay de sus hijos? No se salvaría. ¿Pero qué pasa con David? Le pone el trono, pues hasta los hijos de los hijos. ¡Wow! Eso es lo que no entendemos. El ser humildes. La humildad puede ser que vaya hasta tus generaciones. Eso es lo que hay que entender. No es como nosotros pensamos. Exactamente, no es como nosotros pensamos. Es como Él quiere que seas. La dependencia, y es muy largo, que hay que volverlo a leer y hay que volver a ver. Hay muchas áreas de la vida en que tenemos que entender. A mí me llama la atención, mi piel ennegrecida se me cae, mis huesos arden de calor. Mucho. Mi arpa se ha cambiado por luto y mi flauta por voz de lamentadores. Estaba al extremo. ¿Por qué? Por no depender de Dios, por no conocerle. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, ¿qué dice? Buscare mi rostro. ¿Qué Sí. dice?
Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iría de los cielos y sanaría su tierra. Bueno, Ahí está. Si, si Job se hubiera humillado, si hubiera apartado de sus caminos erróneos de estar altercando con Dios y decir bien clarito, ¿no? Decir, ay, que dice, me da mucha risa cuando dice, me ha hecho renegar, me ha enervado, ¿no es cierto? Entonces, si Job hubiera sido mucho más fácil, no hubiera dejado exactamente que su piel se ennegrezca, ni se cayera, ni sus huesos le hubieran ardido de calor. Probablemente tú estés en ese estado dentro de tu alma, porque esto hay que verlo ahora en lo espiritual. Probablemente la amargura de tu corazón, de tu alma te esté haciendo sentir ese dolor, porque no quieres entender tu error, porque no quieres comprender que Dios quiere un corazón contrito y humillado, porque no quiere que tengas pensamientos apartados de Él, porque quiere que consultes, que tú cada pensamiento pases por el escáner que está en su misma palabra. En esto pensad todo lo bueno, lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en ella, en eso pensad. Entonces, si nosotros tomamos tal actitud, yo les aseguro que estaríamos bien. Y eso es lo que está pasando ahora en la tierra. Que no estamos entendiendo que deberíamos depender de Él. Hay conceptos erróneos dentro de nuestras cabezas. Hay amargura del alma que no la queremos derramar. Porque defendemos como Job nuestra causa. Y quizás nos animamos a decirle a Dios, me enervas. No, me haces por renegar. favor. No. Entonces, ¿cómo tendríamos que ser? Como David, pues, que le busca y pues llora y se derrama, pero luego se fortalece en él. Como Ana, que se derrama todo, pero nunca le echa la culpa, ¿no? Sino que busca y sabe que Dios le puede ayudar. Es bien importante, ¿sabe? Yo veo de Job muchas cosas. Yo he aprendido de Job y le he pedido a Dios en mi vida de que me quite el orgullo. Siempre le he pedido. Yo no quiero tener un leviatán dentro de mi vida. Todos lo tenemos, pero hay que luchar cada día. La dependencia de Él cada día. Cada día tenemos que estar en comunión con Él, buscando que Él nos ayude, nos entienda, porque pasa amarguras y yo te invito a que leas el libro de Job y que lo hagas con la presencia del Espíritu Santo para ver no los errores de Job. En este caso, ver cada uno de nosotros nuestros errores. ¿En qué momento nosotros peleamos con Dios? Y todavía le decimos, tal vez no manejamos el término enervar, me haces renegar Dios, así, con esa actitud. Pero yo no veo que David le diga así. No, para nada. David se derrama, Ana se derrama, pero como nos gusta echar la culpa al empedrado, nunca creemos que estamos cojos o estamos ciegos. Eso es lo que tenemos que aprender. La dependencia de Dios, el consultarle, el aceptar como guía al Espíritu Santo para no contender con Dios. Esa es la contienda que uno tiene con Dios. Los conceptos erróneos. Tus justificaciones. Y el querer tapar el sol con un dedo cuando sabes que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no te gusta quedar en mal. Yo te digo, es preferible quedar en mal delante de quien sea menos de Dios. Dios tiene que conocer todo de nuestra vida. Dice, por eso hay una parte que dice, a Él coserá el justo. Y levantado será, bueno. Claro, y levantado será. Ahora, ¿quién es el justo?
aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo y cree en la presencia del Espíritu Santo y cree que es ayudador y cree que es consolador y cree que es el guía que le va a llevar a toda verdad. Clave Espíritu Santo en tu vida. Si no hay nada de eso. Este mismo Espíritu Santo es quien nos ha hecho entender de la identidad, quien nos ha hecho entender de que nosotros debemos de leer el Antiguo Testamento y nos ha hecho entender que debemos volvernos a Dios. Eso es bien importante, ¿no? Volvernos a Dios. ¿Quién más nos podía haber hecho entender? Solamente el Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más, definitivamente. Porque después nos vamos a llevar un chasco cuando viene a buscar a su pueblo, es a Israel. Y lo dice en Jeremías 31 y en muchos textos que él viene a buscar a Israel. En el Nuevo Testamento dice Jesucristo. Sí, verdaderamente es algo que repite muchas veces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, ¿no? Y incluso la Biblia misma, pues está hecho para Israel, ¿no? Si buscamos en la Biblia, vamos a ver que eso es así, solamente que por mucho tiempo no hemos entendido esto y pues pensamos como nosotros queremos, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Él había venido por la casa de Israel. Claro, ha venido por la casa de Israel. Ahora, ¿quién nos lleva a eso? El Espíritu Santo te puede hacer entender. Es la única manera, no hay de otra. Si hubiera humillado Job de principio, y habría entendido que esa humildad que tenía, eso que le hacía ser noble, eso que le hacía apartarse del mal, ser temeroso de Dios, ser íntegro, no venía de él. Eso. Deberías reconocer que venía de Dios. Solamente las cosas buenas vienen de Dios y lo malo viene de Satán. ¿Dónde está que te puede? Ahí vemos a un Job que quería justificarse a él mismo con su manera de ser y lo ha logrado. No, se ha gusanado. Y creo que aquí hay algo importante que recalcar, ¿no? Pues que definitivamente por nosotros mismos es imposible justificarnos. Exactamente. Pero el asunto es de que cuando nosotros entendemos que verdaderamente lo único que nos puede justificar es el Espíritu Santo, es pues Jesucristo que nos puede ayudar y es la única manera en la que podemos avanzar. Pero cuando vemos la actitud de Job, de pensar de que él puede por su propia cuenta, ahí está el problema, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando el uno le habla de Dios y le dice, pues, le dice, ¿no? ¿Por qué no le permites a él que haga en tu vida? Y dice, no, tengo que estar bien decidido porque esto no es para jugarse. ¿Qué tal si después vuelvo a pecar? Porque todavía no entiende que no se trata de eso, ¿no? Sino solamente de la determinación, porque la ayuda viene del Espíritu Santo, no es de cómo nosotros queramos hacerlo en nuestra propia fuerza y entender eso es algo grandioso, es la dependencia, ¿no? Por eso es que dice, tienen que ser como niños o no entran en el reino de los cielos. Y pues ser como niños, ya decíamos, no se refiere pues a ser inocentes, porque ya decíamos que hay gente, por ejemplo, que es muy grande y sigue siendo inocente, sigue cayendo en trampas, ¿no? En muchas cosas. Pero un niño de verdad, a un bebé, si le agarramos y vemos, pues es dependiente. La principal característica de un niño es que es dependiente, porque siempre depende. Si agarramos un bebé recién nacido de unos meses, no va a poder alimentarse solo, no va a poder caminar solo, no va a poder hacer nada solo. Y la Biblia nos dice, tienen que ser como niños o no entran en el reino de los cielos. Y aquí estamos viendo una persona que era perfecto, valiente, valeroso, temeroso, o sea, todas las cualidades que se podrían decir, pero pues que no era dependiente. Entonces, y eso hace algo muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es dependiente de Dios, pues por mucho de que tenga todas esas cualidades, no puede llegar a conocer a Dios. En cambio, pues una persona que es dependiente de Dios puede alcanzar muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos la vida de David, que es dependiente de Dios, vemos a Ana, que depende de Dios, y si vemos cada uno de los profetas y de los grandes de la Biblia que se pueden ver, pues la característica esencial es la dependencia de Dios. Y cuánto más en este tiempo que nos ha mandado su Espíritu Santo y que nos dice claramente, apartados de mí, nada podréis hacer. Entonces va esto, ¿no? El Salmo 95, 7, vamos a ver. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Y si ves que hay esas ansias de tener tus conceptos propios y querer alcanzar la salvación por ti mismo, por tus obras, y no quieres cambiar tus pensamientos, y no quieres derramarte delante de Dios, Wow. no quieres derramar tu alma, no quieres reconocer tus errores, va a ser tarde después. Hoy es el día en que estás escuchando su voz. Aquellos que están escuchando y van a escuchar, dependan del Espíritu Santo y van a llegar a la identidad. Él tiene sus modos y sus formas de hacerte llegar. No es con un estudio teológico, no es con escatología, no es por el poder del hombre ni con su conocimiento. Simple y llanamente Él sabe cómo guiarte a toda verdad. ¿Cierto? Verdad, sí, verdad. Él te puede guiar. Yo creo que estamos en hora, ¿no? Porque es amplio esto de Job. Sí. Aleluya, se ha caído no sé qué, perdón. Quiero que cierres tus ojitos ahí, estamos en hora. Y que hoy día de verdad derrames tu alma delante de Él. Si hay conceptos erróneos, hay conceptos que no le gustan, pensamientos que no le agradan a Él de parte de vos. Este es el día. Si hoy has escuchado que te ha hablado a ti, porque te lo ha hecho, lo ha hecho. Nosotros somos solamente servidores, vasos útiles del Señor. No hagas que tu corazón se ciegue. Entrega tu vida a Dios. Aprende a creerle. Derrama tu alma como Ana. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta noche nuevamente, Señor, me acerco ante ti. En el nombre de Jesús, dándote las gracias, reconociendo tu poder, reconociendo tu gran amor, reconociendo, Señor, que me amas como nadie me va a amar. Reconozco que tú eres grande, poderoso, tardo a la ira y pronto a la misericordia. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Mi carne te anhela. Eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú sabes todo, Señor. Lo que a ti te agrada es un corazón contrito y humillado. Si no sé lo que es humillarme ante ti, te pido que me enseñes a humillarme delante de ti, amado Dios. Te pido que las personas que estén escuchando por primera vez y las que vayan a escuchar, y a las que también, las personas que han identificado que les falta esa comunión con el Espíritu Santo, te pido que tú toques esas vidas, amado Dios, y les enseñes a tener humildad, que busquen tu rostro, amado, que no cometan el error que Job había cometido, siendo un hombre perfecto, correcto, apartado del mal, temeroso de Dios, adjetivos calificativos que tu mismo Espíritu Santo dice de él. Ha tenido que sufrir hasta que su carne ennegrezca y sus huesos le ardan. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de las personas que están escuchando, Señor, estarán en esa situación? Pero ahora en el Espíritu. Por eso te pido
amado Padre Celestial, que a todos los que necesitan esa ayuda, que a través de tu Espíritu Santo les convenzas que es pecado no depender de Dios, creer que el hombre puede actuar solo. Es imposible, Señor. Si no depende el hombre de ti, Señor, no hay nada. Y el padecimiento que ha tenido Job, Señor, ha sido muy duro. Te pido, Señor, que redargullas a través de tu Espíritu Santo en todas las personas que están escuchando esto y que aprendan y que tú les enseñes a derramarse con toda la amargura de su alma, Señor, porque eso es lo que me dices. Que tú estás pendiente de cada una, de cada persona, Señor. Que tú quieres que cada persona se derrame delante de ti. Que te hable, que no finja ser respetuoso, siendo que tiene dentro de su vida un orgullo tal que se disfraza de respeto, un orgullo tal que se disfraza de delicadeza, un orgullo tal que se disfraza que como si no te necesitaras, siendo engañado por el príncipe de este mundo. Y vemos, Dios mío, Dios Todopoderoso, que los humanos se han dejado perder por los conceptos erróneos. Que el príncipe de este mundo les ha dicho que pueden razonar solos y que pueden apartarse y que pueden depender de partidos políticos, de instituciones políticas, que pueden depender de cosas así, cuando tú estás diciendo que tú eres el principio y el final, eres el alfa y la omega. Padre Santo, perdona a toda la humanidad, los que están en eminencia secular y en eminencia espiritual, Padre mío, en el nombre de Jesús, porque a través de tu Espíritu Santo hemos de volver a ti, a devolver la humanidad hacia ti, guiados por tu Espíritu Santo, porque apartados de ti nada podemos hacer, nadie puede hacer nada, ni entender su identidad, ni entender tu voluntad. A ti no se te estudia, a ti no se te estudia con teología, a ti se te cree, Padre eterno. A ti hay que creerte, solamente creerte, porque para el que cree todo le es posible, Señor. Eso dice tu palabra, Padre. Amado Dios, amado Rey Celestial, perdona, Señor, a los que se han juntado al gobierno del error, cuyos ojos, cuyos sentidos han sido cerrados, tergiversados, engañados, papá, han creído en el error por un plato de lenteja, por un plato de lenteja como lo ha hecho Esaú, Señor, vender su primogenitura. Amado Dios, perdón te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Perdona, Señor, a la humanidad. Te pedimos perdón por aquellas personas, Dios mío, que están para partir. Solamente tú puedes desatar ligaduras de impiedad de esas personas, amado Espíritu Santo. Solamente puedes tú hacer que descarguen cargas de opresión, que vayan a soltar cargas de opresión, Señor. Que dejen ir libre al quebrantado y que puedas romper todo yugo. Aquí están atados, Padre. ¿Con qué yugo están caminando? Y se nota que están andando con el yugo de este mundo que ha venido a matar, a robar y a destruir, papá. Perdona, Señor, si tú no los libertas, nadie va a poder libertarles, Dios eterno. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti.
guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para pedirte perdón para los que están en eminencia secular y en eminencia espiritual, para aquellos hombres y mujeres, Señor, que un día han escuchado tu palabra y que no han puesto atención porque había alguien que no quería que entienda. Pero que si hoy están escuchando tu voz, que no endurezcan sus corazones, Señor, para no irse donde no deberían irse, porque tú eres un Dios bueno. Tú nos coronas de favores y misericordias. Nos perdonas cada pecado, Señor. Nos perdonas las iniquidades. Aún, Señor, nos enseñas a desligarnos de la legalidad con la que nos han dejado nuestros antepasados. Aún nos desligas de la legalidad que hay con nuestros antepasados, pero territoriales, papá. Hoy en este día, Señor, te pedimos perdón. Te pido perdón, Padre mío, si todavía tengo maldiciones generacionales. Te pido perdón, papá. Si mis antepasados han pecado contra ti, si mis antepasados territoriales han pecado contra ti, Señor, perdona a tu pueblo, papá. Perdónalos por amor a tu nombre, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a romper con toda legalidad territorial. Ayúdanos a romper, Señor, como países, como continentes, Señor, como ciudades, como comunidades, como departamentos. Enséñanos a romper, Señor. Solamente tú nos puedes guiar a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Solamente tú puedes abrir nuestro entendimiento, amado Dios. Por eso corremos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de no pecar contra ti, papá. Ayúdanos a entender y comprender y vivir tu palabra, papá. Ayúdanos a hacer tu voluntad con el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo. Y no permita, Señor, que nuestras conciencias se encallezcan y pierdan la sensibilidad como está sucediendo, Señor. Se está volviendo tan normal ver tantos muertos y a ti no te agrada porque tú eres vida, Señor. Por eso te pedimos, Señor, para aquellos que tienen que partir, tú lo sabes, Dios mío, porque perdónalos, Señor. Si tienen que partir, que partan salvos, Señor. Que tú con tus lazos de amor y de carne a través de tu Espíritu Santo les puedas recordar tu palabra, Señor, como lo haces, como luchas hasta el último segundo de hálito de vida que el hombre y la mujer tiene, que el hombre en la tierra tiene, Padre mío, porque tú eres un Dios poderoso, tardo a la ira, pronto a la misericordia, papá. Perdona, Señor, la maldad del hombre. Perdona el pecado del hombre. Perdónanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, a la tierra. Perdona a la creación, Padre mío, porque no hemos entendido tu verdadero propósito. Porque nos hemos dejado cegar, Señor, por diferentes religiones. Pero aquí estamos, Señor, delante de ti, con un corazón contrito y humillado. Y guiados por tu Espíritu Santo, papá, sabiendo que nos estás escuchando y creyendo en lo que nos habla, Señor, porque la maldad se transmite de generación a generación, como dice tu palabra, Dios mío. Así también ha sido transmitida la maldad de los hijos desobedientes. Hablamos de Ismael, de Esaú, de Rubén y de muchos otros, cuya maldad, cuyo deseo de poder, cuyo deseo de venganza,
hasta los días de hoy, Señor, ha sido transmitido, Señor. Y allí, Señor, allí te pedimos perdón por todos y cada uno de ellos, papá. Te pedimos todos los que habitan en el Medio Oriente, donde han sido esparcidas tus tribus, Señor. Perdona, Señor, a todos los descendientes de aquellos que han desobedecido a tu palabra y no han escuchado tu voz, Señor. Perdónalos, Dios mío, en el nombre de Jesús te pedimos. Perdona, Señor, porque la maldad ha sido heredada, papá. Y tú nos has dado poder y autoridad para deshacer toda maldición generacional, toda maldición territorial, todo pacto que haya hecho como persona, como ciudad, como departamento, como continente, como país, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, porque tu palabra tiene poder. En el principio era la palabra, Señor. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, Dios mío. Ayúdanos a tener pensamientos de paz y de bien, Señor, en nuestras cabezas. Ayúdanos a cambiar, Señor, a borrar de nuestro hipotálamo todas las cosas malas que han sido grabadas y han permeado a través de nuestro consciente al inconsciente y al subconsciente y han afectado muchas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo. Nos acercamos al trono de la gracia sabiendo que nos estás escuchando. Que nos ayudes a no caer en la tentación de pecar contra ti, papá. Que nos libres de todo tipo de tentación, papá. En el nombre de Jesús te pedimos. Nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y tu palabra dice, Dios mío, que si no atamos a los hombres fuertes, no hemos de poder saquearle todo lo que nos han robado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En el nombre de Jesús, atamos a todo gobernador, a toda autoridad, huestes de maldad, principados. Atamos a los hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, prostitución, pesadez, sordomudo, enfermedad, orgullo, temor, atadura, anticristo. En el nombre de Jesús los atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el nombre de Jesús. Y se vayan por donde han venido al lugar de tormento ahora. ¡Fuera! Han sujetado a la creación para sojuzgarla con mentiras, huestes de maldad, gobernadores, principados, hombres fuertes. En el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido al lugar de tormento. En el nombre de Jesús, ¡fuera! Han hecho fortalezas en la mente humana con argumentos negativos, malos, falsos, mentirosos. Y han levantado una altivez en contra del Eterno, afectando nuestro cerebro. En el nombre de Jesús, atamos a todo hueste de maldad, a todo gobernador, a todo principado, a toda potestad. En el nombre de Jesús, los atamos y les decimos que se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! Suelta los cerebros humanos, sueltas mi cerebro, sueltas mi hipotálamo ahora y en el nombre de Jesús. Y no vuelven más. Cerramos todo portón, toda puerta, todo portillo en el nombre de Jesús. Y lo sellamos con la sangre de Cristo. Creación, tierra, sol, luna,
fenómenos naturales. No son dioses, ustedes son creación y han sido creados con un propósito. Que nadie les engañe como lo han hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús, creación, te desatamos. Porque dice su palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Creación, eres desatada. Espíritus humanos, pónganse en su lugar. Mi Señor Jesús les ordena y esperen la salvación para la eternidad, porque va a haber una gran cosecha de almas. Pónganse en su lugar. En este día, bendito Dios mío, bendecimos a la niña de tus ojos y te pedimos en el nombre de Jesús que actives a tus ángeles territoriales en Israel para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendecimos a la tribu de Judá y proclamamos paz en Jerusalén. Y Señor mío, te pedimos que también los ángeles territoriales en los diferentes continentes, en las ciudades, en los departamentos, en las comunidades, en los países, Señor, sean activados a través de tu poder, a través de tu Espíritu Santo, porque es la única manera de resguardar toda tu creación. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos, papá, porque sabemos que tú estás actuando en favor de toda tu creación, papá, de aquellos que obedecen a tu palabra, Dios mío. Y perdona a aquellos que, conociéndote, han pactado con el error. Solamente tú puedes librarles de ese pacto y hacerles desistir, Señor. Bendecimos, Señor, a aquellas personas que están, Señor, en los hospitales, los policías, los militares, todos los que tienen que salir a trabajar, Señor. Tu unción les guarde, papá, y el maligno no les toque. Mi Dios Todopoderoso está soplando en favor de la tierra, Señor, desde los 4 puntos cardinales a través de tu Espíritu Santo, y lo estás haciendo también con Bolivia, porque en Bolivia, Señor, necesitamos un gobierno temeroso de ti, unas autoridades temerosas de ti. En ti confiamos, Señor. Gracias te damos, Dios amado, bendiciendo cada hogar, cada artesa de amasar, cada persona que está escuchando y va a escuchar, aquella, Señor, que a través de tu Espíritu Santo está listo para arrepentirse y para recibirte a ti, para convertirse, para volver a ti y ser, Señor, Israel, papá, y leer la Biblia completa, papá. Gracias te damos, Dios mío. Nos vamos de este lugar. Nos cubrimos con la sangre de que cubrimos las casas, Señor, con la sangre preciosa de Jesucristo. Los dinteles de las puertas, Señor. En el nombre de Jesús. Tu unción nos guarda y el maligno no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias te damos. Y en un solo espíritu, Padre Santo, te decimos amén, amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos, hasta mañana. Bueno, ya llegamos al final casi de la reunión. Y bueno, le pedimos al hermano Jaime que venga a hacer los gritos de júbilo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? A su nombre, a su gloria. A ver, un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre bueno, Padre Santo.
En el nombre de Jesús, muchas bendiciones, mis hermanos, a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, pues mis hermanos, ya nos vamos despidiendo, así que despedimos a cada familia que por favor prendan su camarita y su micrófono para despedirse. Y ahí tenemos a pues la familia de mi hermano George, mi hermana Bea, bendiciones, hermano George, hermana Bea, bendiciones. Bendiciones. Hasta mañana en Jesús, bendiciones a toda la familia, que Dios les bendiga a toda la familia Lima Guayas. Y también está ahí Norca, Norca, bendiciones. Amén, Norca, que Dios te bendiga, bendiciones en Jesús. Y la familia de mi hermana Eli Guayas, bendiciones ahí, Belén, Alanis, que Dios les bendiga. Amén, bendiciones en Jesús, que Dios les rebendiga. Hermano Ismael, bendiciones. Amén, en Jesús, que Dios les bendiga, bendiciones. También está ahí mi hermano Edwin, mi hermana Nino, Belén, bendiciones. La familia Yala Campos, que Dios les bendiga. Amén, bendiciones en Jesús. Amén, en Jesús. También está ahí, pues, la familia de mi hermano René, mi hermana Sonia, la familia Guayas Canaviri. Que Dios les bendiga, hermanos. La familia Guayas Canaviri, bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Que Dios les rebendiga, hermano René, hermana Sonia, Ojitos de Guapurú, Neila, Keila. Bendiciones. Y también a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, bendiciones. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Y también está ahí la familia Murillo, Ayala, Benjo, Davichito, Sarita, que Dios les bendiga. En Jesús, hasta mañana, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues también ahí a Chayapata, bendiciones. Tía Juanita, que Dios te bendiga. Y a todas las familias que están pues allá en Chayapata, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones ahí a mi tía Hilda, a mi tía Gudi, también a mi tío Juan Carlos, a la familia a Carlos Gómez, que Dios les bendiga, bendiciones. También bendiciones a cada uno de los tíos que están por allá, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Lucy, tía Hilda, tía Mari, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga también a cada uno de ustedes, bendiciones. También bendiciones allá en La Paz, que Dios les bendiga mucho, pues, tía Luisa, bendiciones, bendiciones, Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. Bendiciones aquí también, pues, a la familia Quispe Cosío también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. A la familia Paredes Guayas, hermana Janet, que Dios te bendiga, bendiciones, y a sus hijos también. Bendiciones también aquí a la familia López Tito, Andrés, Valentina, que Dios les bendiga, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Bendiciones a Helen Pérez también y sus hijos, muchas bendiciones también a cada uno de ustedes. Y también a Chayapata, la familia Choque González, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, que Dios les rebendiga. Y a cada personita que nos está viendo, a cada familia también que nos está viendo, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu vida. Y bueno, no te olvides de darle un like ahí a la página y pues decirnos que nos estás siguiendo también. Que Dios te rebendiga. Nos vemos el día de mañana en Jesús.